Seguimos con nuestras clases sobre definiciones y vamos a hablar ahora sobre la palabra kufur o incredulidad. ¿Qué es lo que significa esa palabra desde el punto de vista lingüístico? ¿Qué significa acorde a la teología islámica? ¿Qué es la incredulidad o cómo consideramos nosotros la incredulidad de una persona? ¿Y cuándo realmente una persona es incrédula a los ojos de Allah? Que son temas completamente distintos. Entonces vamos a hablar sobre todo eso, inshallah. Primero, decimos que aquellos que niegan la existencia de Allah, es decir, no crean que este universo tenga un creador. Los ateos, los que rechacen a los profetas, los que rechacen los libros sagrados, los que no crean en el día del juicio final, o en la recompensa y el castigo por las obras, o rechacen algún punto de la doctrina auténtica del Islam, son considerados para nosotros, todas estas personas, para nosotros como musulmanes, kafir, es decir, incrédulo. Es decir, aquella persona que no cree en todos los asuntos que para nosotros son indispensables creer para transformarse en un creyente o en un musulmán. Entonces hacemos esa primera división respecto a la palabra incrédulo. En este aspecto vamos a ver que hay solamente dos posibilidades: el que es musulmán creyente y el que es incrédulo o no musulmán. Entonces, incrédulo se denomina toda aquella persona que no crea en la existencia de Dios o que rechace alguna de las formas o alguna de las doctrinas que son específicas y necesarias para el musulmán creer. Hay que saber que todas las doctrinas que son necesarias creer tienen ese rango. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, yo creo o me gustan algunas de las doctrinas del Islam y coincido con ellas y creo en ellas, y otras doctrinas del Islam no creo o no coincido con ellas, y todavía considerarse que es musulmán. Nosotros estamos haciendo este estudio para comprender mejor nuestra propia fe, mas no para transformarla en una herramienta de dictar sobre los demás. Como vamos a ver aquí, todo esto, el único que tiene la capacidad de conocer esto es Allah Azza wa Jalla. Nosotros como seres humanos solamente nos regimos por aquellas cosas que la persona nos demuestra o nos dice sobre sí misma. Es decir, una persona que nos dice a nosotros la shahada, nosotros tomamos de ese no es el objetivo del estudio de esto, sino que lo vamos a hacer para comprender mejor el concepto. Entonces, kafir puede ser una persona que niega la existencia de Allah o que niega alguno de los asuntos indispensables que tiene nuestra teología. Y Allah Azza wa Jal nos narra en el Sagrado Corán algunas personas que trataban de llevar como o ofrecer un trato intermedio. Es decir, yo creo en algunas cosas en el Islam que son las que me agradan, las que coinciden con lo que yo pienso, y otras cosas del Islam que no me agradan, y estamos hablando de las teologías, no creo en ellas. Allah Azza wa Jal nos dice en una ley: Inna alladhina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Por cierto que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros, o pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros diciendo creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, ellos son los verdaderos incrédulos. Si Allah Azza wa Jal nos dice en esta ley que la doctrina islámica es una completa, todo lo que Allah Azza wa Jal enseñó en su libro y nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que no hay un camino intermedio respecto
a la teología. Es decir, no se puede tomar parte de la teología y parte rechazarla. O como está diciendo aquí en esta ley, creo en algunos de los profetas y otros los rechazo. Creo en parte de lo que dijo, de lo que dice el Islam, y en otra parte la rechazo. Creo lo que dice el Corán y rechazo lo que dice la Sunna. Todo eso no son vías aprobadas o vías considerables como para que una persona siga llamándose a sí misma musulmán, o que tenga el Islam y que tenga el imán. La persona que crea esto dentro de su corazón, que tenga alguna de estas creencias, ya sea la de negar la existencia del Creador o negar alguno de los asuntos de la teología que son indispensables creer, deviene incrédulo. Es decir, se sale del círculo de lo que es ser musulmán para irse al círculo de lo que significa ser no musulmán. Y dijimos que en esta instancia no es como la instancia social en la que nosotros vivimos, que existen variedades, ¿verdad? No, estamos hablando de la teología. La teología es ser creyente, es decir, creer en el Islam o no creer en el Islam. Nada más. Luego de eso vamos a pasar a estudiar algunos dichos o hechos que se consideran incredulidad. Para entender esto, en su corazón, eso se transforma en una shahada, en un testimonio, en una expresión verbal, y luego eso se transforma en obras. De esa manera una persona se transforma en musulmana, pasa de lo que es ser no musulmán a ser musulmán. De la misma manera, una persona puede pasar del círculo de ser musulmán al círculo de no ser musulmán, y eso puede darse por una creencia que uno tenga dentro del corazón, puede darse también por un testimonio que uno diga con las palabras, o puede darse también con alguna obra que uno haga que demuestre incredulidad. Ejemplo de esto: cuando una persona puede creer en su corazón a lo que vaya contrario a la teología islámica, y por lo tanto deviene dentro de su corazón incrédulo. Pero también puede ser que una persona pronuncie una palabra por la cual salga del imán hacia la incredulidad. Y yo creo que todos ustedes conocen la historia que está mencionada en el Sagrado Corán, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam iba con sus compañeros y estaban acompañando a esos musulmanes también unos hipócritas. Y estos hipócritas se burlaron del Islam y de los musulmanes. Entonces, cuando ellos estaban burlando, en ese mismo momento estaba descendiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam una revelación que le informaba al profeta de lo que estaban diciendo, la burla que estaban diciendo estos hipócritas. Entonces, esta ley dice, esta ayah dice, "Kad kafartum ba'da imanikum", dice, han caído en la incredulidad después de que eran creyentes. Entonces, esta ley tiene que comprenderse de dos maneras. Primero, cuando uno revisa los libros de interpretación, dice que la gente que estaba haciendo esta burla eran hipócritas y también algunas personas que eran muy livianas en su fe. Es decir, que eran musulmanas, pero todavía albergaban dudas en su corazón, y que simplemente estaban acompañando ese ejército o esa misión de los musulmanes con un objetivo mundano. Y que entonces esta ley que dice "Kad kafartum ba'da imanikum", ¿cómo se puede aplicar a un hipócrita si un hipócrita no tiene imán en su corazón? ¿Verdad? Un hipócrita, por definición, es aquella persona que expresa ser musulmán, pero en su corazón esconde la incredulidad. Entonces, la interpretación respecto a estas personas de este ayah es de que ellos tenían un imán zahir, es decir, tenían una fe externa que mostraban a las personas, es decir, decían su shahada, ellos mostraban serse musulmanes, pero con esas burlas, incluso esa fe exterior
y de los musulmanes por algo que ellos hacían por imán, es decir, por una orden de Allah. Entonces eso significa incredulidad. Esa es la interpretación que daríamos respecto a si esas personas eran hipócritas. Pero los que eran musulmanes, aunque su fe era tambaleante, el hecho de que ellos pronunciaran una palabra que implicaba en sí mismo incredulidad, porque es burlarse de Allah y de su mensajero, hacía que la fe de ellos se anulara y devinieran incrédulos. Entonces la primera conclusión que sacamos de aquí es que de la misma manera que uno expresa la fe y deviene musulmán por expresar la fe, también puede expresar cosas que lo saquen del Islam hacia el kufr, hacia la incredulidad. Y de la misma manera, cuando vamos a la última de las partes de la definición de imán, que dijimos que era una fe en el corazón, una expresión con la boca y actos con el cuerpo, si una persona hace una prosternación delante de un ídolo, esa es una obra que, aunque no tenga nada en su corazón o no diga nada, esa obra alcanza para que uno considere a esa persona no musulmana, excepto que esa persona haya sido obligada, ¿verdad? En ese caso, si la persona ha sido obligada, como fue en el caso de compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que fueron obligados a expresar el kufr o a hacer actos de kufr, el profeta sallallahu alaihi wasallam simplemente les preguntaba: ¿y cómo está tu corazón? Es decir, si el corazón de ellos seguía firme en el tawhid, entonces eso era lo que valía, porque habían sido compelidos, obligados. Pero quien lo hace por libre elección, en ese momento y esa obra lo saca de lo que es ser musulmán a ser no musulmán. Entonces el kufr, la incredulidad, puede darse por una creencia en el corazón, puede darse por una expresión y puede darse también por una acción. Es decir, cualquiera de estas tres cosas pueden llevar a la persona de ser musulmana a ser incrédula. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la incredulidad? Y fíjense que pusimos incredulidad como concepto y no incrédulos como individuos, porque la incredulidad o el kufr es nuestra enemiga como musulmanes. Es decir, una parte del objetivo de nuestra vida como musulmanes es el amr bil ma'ruf o el nahy anil munkar y la da'wa ila Allah. Es decir, ordenar lo que es bueno, prohibir o denunciar lo que es malo e invitar a la gente hacia Allah. Eso era algo que es parte de la risala del profeta, es decir, del mensaje, de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam, que luego de su muerte descansa en todos nosotros. Es una obligación que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay conceptos de incredulidad, uno tiene la obligación, si puede, de elevar la voz y decir, rechazar esos conceptos y llamar hacia la verdad. Y si hay acciones que llaman a la incredulidad, uno tiene la obligación, siempre que tenga la capacidad, de hacer algo por impedir esa incredulidad y llamar hacia la verdad. Entonces, la incredulidad en sí misma es una enemiga de nosotros y es algo que nosotros tenemos que combatir como concepto. No estamos hablando aquí de los incrédulos, los que no son musulmanes, como individuos, porque como vamos a ver ahora, el punto siguiente es: ¿quién es el incrédulo ante Allah? Porque en ese aspecto nosotros tenemos que saber que hay una diferencia muy grande entre qué es un incrédulo para nosotros y qué es un incrédulo para Allah. Son dos cosas completamente distintas. Existe el incrédulo en lo que es en el estudio de la teología, es decir, quién es el incrédulo ante Allah, y existe el estudio de quién es el incrédulo ante los hombres, es decir, en el estudio del fiqh. Entonces es algo muy distinto para nosotros como musulmanes. ¿Quién es incrédulo? Es decir, no musulmán, es toda aquella persona que no se presenta hacia nosotros como musulmán. Cualquier persona que no nos dice la shahada y no nos saluda con el salam, para nosotros es un no musulmán. ¿Hasta dónde llega ese veredicto? Llega hasta el juicio de los hombres.
Es decir, todos los derechos y obligaciones que ese individuo tendría por ser musulmán no los tiene. Es decir, ¿le corresponde el zakat? No. ¿Tenemos que visitarlo si está enfermo? No. ¿Tenemos que hacerle los rituales fúnebres si muere? No. Es decir, todas las obligaciones que tendríamos hacia él como individuo por ser musulmán no las tenemos. Eso es respecto a esas personas cuando no nos dicen la shahada o no nos muestran que son musulmanes. Hasta ahí llega ese veredicto. Es decir, en ese aspecto está el musulmán y que tiene todos esos derechos y obligaciones, nosotros tenemos obligaciones hacia él, y el que no es musulmán. Y en ese aspecto nosotros no nos metemos dentro del corazón de esas personas, porque una de las creencias fundamentales de Ahl-Sunnah wal Jama'ah es que nosotros no le garantizamos el paraíso a nadie, que se lo haya garantizado el profeta sallallahu alaihi wasallam por nombre o descripción, como tampoco le garantizamos a nadie el infierno, a menos que el profeta sallallahu alaihi wasallam se lo haya garantizado por nombre o por descripción. Es decir, nosotros decimos, aquella persona que muere defendiendo la causa justa de Allah va a entrar al paraíso. Pero no decimos fulano de tal del que acaba de morir ayer en Palestina o en Afganistán o en Irak, él está en el paraíso, porque no lo sabemos. Garantizamos el paraíso por descripción o por el nombre, y decimos Abu Bakr está en el paraíso, Osman está en el paraíso, y así los mubashirin, o sea, los que fueron albriciados por el paraíso en vida. De la misma manera con el infierno. Es decir, nosotros no le garantizamos el infierno a nadie por nombre ni por apellido, excepto que Allah lo haya, o el profeta sallallahu alaihi wasallam lo haya descrito, como por ejemplo Abu Lahab. Sabemos que él está en el infierno, está mencionado en el Sagrado Corán, no hay discusión. Y decimos que todos aquellos que mueran cometiendo shirk akbar, les haya llegado el mensaje, están en el infierno. Ese es el destino de ellos, porque así por descripción fue dicho en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad. Pero no decimos, mi vecino que se acaba de morir cristiano está en el infierno, porque nosotros no lo sabemos. Porque ahora vamos a ver quién es kafir ante Allah. Porque nosotros dijimos que hay un kafir respecto a la jurisprudencia, es decir, toda aquella persona que no nos pronuncia la shahada a nosotros y no actúa como musulmán, para nosotros es no musulmán, respecto a lo que es el ta'amul ad-dunya, es decir, los asuntos de este mundo. Pero respecto al más allá, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Es decir, no hemos castigado a ningún pueblo, es decir, a ningún individuo, sin antes haberle enviado un mensajero. Es decir, el primer concepto que debemos entender es que Allah Azza wa Jal no castiga a nadie sin antes haberle enviado una persona que le transmita fielmente el mensaje del Islam. Esto no significa que haya escuchado la palabra Islam en televisión, o que haya salido quién sabe quién hablando mal del Islam o explicando mal el Islam en televisión, y que eso ya sea lo que se llama iqamatul hujja, o que se le ha establecido la prueba a esa persona de que el Islam le fue presentado. No. Porque vamos a leer ahora un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos habla de todas las personas a los que no les ha llegado el mensaje del Islam. Y esto significa que no les ha llegado de una manera comprensible, que entendieron bien cuál es la piedra fundamental y el concepto fundamental del Islam, y con conocimiento lo rechazaron. Esas personas se condenan a sí mismas. Los que no les haya llegado el mensaje, o les haya llegado de una manera distorsionado, que no tenían capacidad de comprenderlo, porque les llegó un musulmán que les hablaba del Islam, pero solamente hablaba árabe y ellos entendían solamente español. Haber tenido un vecino árabe durante 50 años que nunca les habló del Islam, eso no significa que esa persona sepa exactamente del Islam, le haya llegado el mensaje. Escuchemos este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es muy explícito, es un hadith auténtico. Dice: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: existen 4 personas que serán excusadas el día de la resurrección: el sordo, el deficiente mental, el anciano y quien no haya sido alcanzado por el mensaje. El sordo dirá:
Señor, el mensaje del Islam llegó, pero no pude oírlo. El deficiente mental dirá, Señor, el Islam llegó, pero los jóvenes se burlaban de mí. El anciano dirá, Señor, el Islam llegó, pero yo ya no podía comprender. Aquel que no tuvo acceso al mensaje dirá, Señor, ningún mensajero llegó hasta mí. Entonces Allah les hará jurar obediencia, luego les ordenará ingresar al fuego, y por aquel en cuyas manos se encuentra el alma de Muhammad, cuando entren en él, este será fresco y seguro para ellos. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre el día del juicio. Es decir, esto, como dijimos, no tiene que ver con el hecho de que una persona sea musulmana o no en apariencia para nosotros. Esto es el día del juicio. ¿Quién es considerado kafir, incrédulo ante Allah? Que nosotros podemos y que no debemos decir fulano es kafir, es decir, una persona condenada en el más allá. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre el día del juicio. Dice 4 clases de personas van a estar excusadas de su incredulidad en este mundo, de su incredulidad en el más allá. El primero de ellos dice el sordo, es decir, toda aquella persona que tenía alguna discapacidad para entender y comprender el mensaje. Es decir, hubo algo en su naturaleza o en la naturaleza de lo que le rodea que le impidió comprender el mensaje. Esa persona estará excusada, la primera. La segunda dice el deficiente mental, aquella persona que no tenía la capacidad para comprender el mensaje del Islam, que Allah Azza wa Jalla lo creó de esa manera. Esa persona va a tener una excusa en el día del juicio. Luego el anciano, y como Allah Azza wa Jalla describe al anciano en el Sagrado Corán, o a la persona, dice Allah los crea, son niños, luego una juventud, luego la adultez, y luego vuelven a ser ancianos y no comprender nada como el principio. Es decir, Allah Azza wa Jalla dice, y es algo que muchos de nosotros podemos ver cuando nos relacionamos con ancianos, es que ya no comprenden. Entonces, una persona, aunque le haya llegado el Islam, el mensaje al final de sus días, pero esta persona ya no tiene completo uso de sus capacidades y no puede comprender correctamente, Allah Azza wa Jalla le va a dar una excusa. Y luego Allah Azza wa Jalla menciona la última de estas clases, y que evidentemente es la más numerosa, y dice, y quien no haya sido alcanzado por el mensaje. Es decir, todas aquellas personas a las que el Islam no les llegó, ya sea porque no estaban en un lugar donde había musulmanes, donde la presencia de los musulmanes era notable, o porque había musulmanes, pero los musulmanes nunca le hablaron del Islam. Quizás los musulmanes lo invitaron a comer y le hablaron de las costumbres de su pueblo, quizás no, como muchos musulmanes ha pasado en Occidente, esconden por vergüenza su religión, o por miedo a ser discriminados y ser condenados, no hablan de su religión, y esa es una situación especial entre nosotros y Allah, pero nada tiene que ver con esta persona a la que no le llega el mensaje. Allah Azza wa Jalla, ¿qué nos dice de todas estas personas? Que Allah el día del juicio les va a dar una excusa por su incredulidad en este mundo, y los va a probar en el más allá. ¿La prueba cuál es? Es la prueba de la obediencia. Así como Allah Azza wa Jalla nos pide a nosotros obediencia en este mundo, a pesar de que son cosas difíciles, porque levantarse, hacer la oración es difícil, ayunar es difícil, pagar el zakat es difícil. Todas las cosas que uno tiene que hacer y dejar de hacer significan un esfuerzo, un sacrificio de la persona. De la misma manera, Allah Azza wa Jalla le va a pedir una obediencia, le va a exigir una obediencia a esas personas en el más allá. Aquellas personas que respondan, y Allah Azza wa Jalla les va a pedir algo difícil, les va a decir que ingresen en el infierno. De la misma manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez dijo, va a llegar una época en la cual aquella persona abrazada, es decir, que aferrada a su religión, es como aquella persona que abraza una brasa, ¿verdad? Un pedazo de madera que se está quemando, es decir, por lo difícil que es aferrarse a la religión. De la misma manera, y eso es difícil,
De la misma manera Allah les va a exigir obediencia y les va a pedir que ingresen al fuego. Dice, pero por Allah, aquellos que le obedezcan a Allah, es decir, por su propia iniciativa, obedezcan a Allah, cuando ingresen al fuego, este será seguro y fresco para ellos, como lo era para el profeta Abraham. Ellos obedeciendo a Allah, van a ingresar a lo que es difícil. Aquellos que le obedezcan a Allah serán salvos por su propia decisión. Y aquellos que rechacen obedecer a Allah van a ser condenados por su propia elección. Y por eso es que nosotros consideramos que Allah es completamente justo. Otra vez decimos, Walillahi al-mathalul a'la, Allah es el ejemplo más grande. Pero si a nosotros nos juzgaran por una ley que nosotros no conocemos y que teóricamente violamos esa ley pero que no teníamos conocimiento de ella, no consideraríamos que estamos siendo juzgados con justicia. De la misma manera nosotros creemos que Allah es el Adl, Allah es el justo por todas las cosas. Entonces, ¿cómo podía juzgar y condenar a alguien por un mensaje que no recibió o no tenía la capacidad de comprender? Entonces, este es el kafir ante Allah, aquella persona que rechaza el mensaje, aquella persona que descree de la existencia de Allah, y en el más allá aquellos que desobedezcan la orden a la obediencia de Allah. Ese es el incrédulo, ¿no? Y que es una diferencia notoria y que nosotros como musulmanes tenemos que saber para no caer en el error de muchas personas que yo lo he escuchado mayormente de un grupo, yo no sé si hay aquí ese grupo en Madrid, que es el Jamaat Tabligh, el grupo de la gente de la Da'wah del Tabligh, que ellos todo el tiempo dicen que solamente los musulmanes entran al paraíso y todo el resto de la humanidad entra al infierno, y que la misión de ellos es ir y hacer Da'wah para salvar a la gente del infierno. Y si bien es cierto el concepto, lo que están diciendo es muy peligroso, porque nosotros, nuestra teología, no creemos que toda persona que muera fuera del Islam exterior que nosotros conocemos vaya a ir necesariamente al infierno.